Continuamos en lo que hay y ya tenemos a uno de nuestros invitados. El otro nos avisó, espérate que me voy a acomodar porque no me puedo ver torcido. Ahí está. Uno nos avisó de que tuvo que viajar, complicaciones. El amigo, le mandamos un saludo al Tony Mainoli. Sí. Me imagino que nos estará escuchando mientras viaja en el auto. Así que calculo que sí. Yo lo había contactado. Bueno, me dijo que él no había llegado a la zona de combate, que estaba ahí en reserva. Que lo habían movilizado del Río Grande. Que de todos modos a nosotros nos servía la charla, por más allá de que no. Sí. Pero bueno, está complicado. En una de esas llega. Que estamos esperando. Pero sí, quien está con nosotros es Jorge Gismondi. Él sí es excombatiente, sí estuvo en las islas. Buenas noches, Jorge. Si yo te tengo que arrancar preguntando, ¿qué hacías vos el 23 de marzo del 82? ¿Recordás? Mirá, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que, bueno, esta fecha es media, para los que estuvimos involucrados en el 2 de abril, es una fecha muy difícil para nosotros, porque en cierto modo fuimos protagonistas directos de una guerra que, bueno, para qué describirla tanto con lujo de detalle, porque es triste contarlo y bueno. Pero bueno, como te decía fuera del micrófono, yo me incorporaron en la Marina en enero más o menos del 81, enero, febrero, no recuerdo bien. Y de ahí tuvimos una instrucción de 2 meses y algo, con ejercicios de tiro, de lo que era un buque de guerra, de lo que era agarrar un arma, de lo que... ¿Ustedes desde el momento de la instrucción ya sabían que era para ir a Malvinas? No, para nada. Nosotros, ya te digo, el conflicto después que nos embarcaron, que nos dieron el pase, porque como te digo, tuvimos 2 meses de instrucción y después nos dieron el pase. A otros le tocaron infantería marina, porque estaba donde yo estaba infantería marina y marinería. Lo de infantería marina era tierra y marinería eran los buques. Claro, o te tocaba el buque o tenías que meterte adentro de la isla. Buque de todo tipo, crucero General Belgrano, el portaaviones, submarinos, destructores. En esa época había buque, por suerte había bastantes buques, no como ahora que se destruyó todo. Se vació todo. Pero bueno, después ya incorporado, a mí me tocó como pase en el portaaviones 25 de mayo. Estuvimos ahí 2 o 3 meses, tuvimos varias navegaciones antes del conflicto, varias navegaciones para que los pilotos... ¿Por esa región o...? No, navegamos todo lo que es el sur de nuestro país, o sea, Río Grande, Tierra del Fuego... La costa atlántica. La costa atlántica, digámoslo así. Sí, también nos arribamos a Malvinas, pero no tanto porque no estábamos en combate todavía. Claro. Y bueno, y ahí como en mi caso particular me tocó el portaaviones 25 de mayo, que lo que hacíamos cada 20 días o una vez al mes salíamos a navegar para practicar los pilotos que practiquen el aterrizaje y despegue de los aviones. Claro. Se practicaba día y noche, pero vuelvo a repetir, no estábamos en conflicto todavía. Claro, pero ya evidentemente estaba en la cabeza de los mandatarios. Sí, nosotros unos 15 días antes notábamos una normalidad en el puerto. Había mucho movimiento logístico que no estábamos acostumbrados a ver. ¿Y ustedes sospechaban? Sí, no sé si sospechaban. Algo estaba pasando. Claro. Se hablaba que se iba a llevar el buque, el portaaviones, a reparación a Europa. A Europa, claro. Se hablaba de eso. Sospechábamos eso. Digo, bueno, cargaremos tantos víveres como para navegar tantos meses. Digo, eso es lo que sospechábamos. Llegó el momento, el 28 de marzo, de navegar. Habíamos cargado, pero de lo que uno te puede imaginar, armamento, misiles, víveres, combustible, porque el buque cargaba combustible tanto para el buque como para los aviones. Cargado, pero a lo que poco imaginábamos. Salimos a navegar. Y yo lo cuento porque digo, no me voy a olvidar nunca, como la mayoría de mis compañeros, nos enteramos que íbamos a Malvinas en plena navegación. Plena navegación, creo que fue el segundo día, no recuerdo bien, por los altavoces, nos llamaron a reunión
en el hangar del portaaviones. El hangar, me refiero, voy a explicar más o menos lo que es. Sí. Está la cubierta de vuelo, que es arriba, Sí. y el hangar es abajo donde se guardan los aviones, Bien. parte de los aviones. Nos llamaron a toda la tripulación a formar filas en el hangar para darnos lo que íbamos a hacer, lo que es la parte logística. Y ahí nos enterábamos que íbamos a Malvinas, que íbamos a tomar Malvinas. Claro, eso me imagino que se mantiene en secreto hasta ese momento para que no haya filtración. Claro, para que no se entere. Exactamente. Y previo, ya estando, como te digo, un día antes, 2 días antes, que íbamos navegando, ya habíamos aceptado como 10 o 12 aviones con sus respectivos pilotos, y también nos entraron la duda de por qué tantos aviones y los pilotos no vuelven a despegar. Entramos a sospechar. Claro, los aviones llegaban y ninguno se iba. Exactamente, pero todavía nosotros no sabíamos que íbamos a Malvinas. Después, cuando vieron la noticia, ahí sí digo, ahora entendemos qué es lo que pasa. Y bueno, ya cuando o sea, todo lo que es la parte de marina, eran como 18 o 20 buques, más o menos, entre submarinos y qué sé yo, otras cosas, se llamó eso Operación Rosario. Que todos los buques involucrados íbamos a Malvinas llevando tropas, armamento, víveres, municiones, todo para recuperar Malvinas. Fuimos el 2 de abril, recuperamos Malvinas y de ahí operábamos. Claro, llegaron y tomaron Malvinas. Tomaron Malvinas. Los primeros días, ¿Tranquilo? tranqui, trabajábamos bien, ni un problema. Después a los 20 días, eso fue más o menos 25, 30 días, pasó la desgracia del crucero General Belgrano, que navegaba junto con nosotros, nada más que en distintos puntos del Atlántico. Claro, ustedes eran parte del anillo que... Exactamente, de la custodia de las Malvinas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos enteramos porque al Belgrano lo hundieron fuera de la zona de exclusión, fuera de la zona de combate. Sí, aparte no tenía ningún, digamos, peligro para... No era un crucero de guerra el General Belgrano. ¿Qué iba a dispararle? No, era bien puesto. El crucero Belgrano tenía un armamento... Ah, ¿sí? Sí, muy sofisticado. Porque es un buque de la Segunda Guerra Mundial, pero modernizado en su momento. Fue modernizado. Tenía lanzamisiles, lanzacohetes, cañones de lo que busqué, de todos los calibres. No, estaba muy bien equipado. Pero ¿qué pasó? En toda guerra, el buque más conflictivo que intenta bajar el enemigo es el portaaviones. Claro. En definitiva, nos Está buscaban, pasando ahora, ¿viste? También. nos buscaban a nosotros. Porque ¿qué pasa? Al bajar el portaaviones, Ya no tenés quedaba más donde- lejos ¿cómo se dice? el trayecto que tienen que trayecto hacer los que tienen que pilotos. hacer los pilotos. Porque gasta más combustible. Todo. Tenía el tiempo muy limitado en el consumo de combustible los pilotos y bueno, se complicaba, no iba a ser, Claro que iba a sí. ser totalmente distinto. Nosotros operamos con los aviones cuando empezó el conflicto, pero como para llevar todo lo que es, como te digo, la logística, armamento, municiones, todo lo que es la logística. Y la batalla se daba desde lo naval. Claro, exactamente, no, porque nosotros navegamos, yo en las costas de Malvinas las tuve ahí nomás a 10 kilómetros, vimos bien Claro. las costas, trabajamos ahí cerca. Después cuando hundieron el Belgrano fuera de la zona de exclusión, digo, bueno, recibió la orden, el comandante del buque, del portaaviones, recibió la orden de arriba que nos retirábamos porque íbamos en boca de cañón. Nos iban a... Claro, Porque estaban en la lista. te vuelvo a repetir, en definitiva que nos querían hundir a nosotros. Pero como se les cruzó el Belgrano y estaban bien a tiro, lo bajaron a ellos primero. Bueno, cuando recibió la orden, ¿qué hicimos? Era de costear todo lo que es la costa argentina. De ahí tuvimos unas operaciones mínimas, de ahí volvimos a puerto. Nos retiraron hasta que nuevo aviso. Y de ahí nos zarpamos más. Y ahí se quedaron en puerto. De ahí nos quedamos en puerto. Porque, ya te digo, era lo que podía pasar, lo peor, va. ¿Y las noticias de la isla le llegaban a ustedes de lo que estaba pasando? Y todo a destiempo, porque en esa época no es como ahora que Claro. todo a destiempo. Sí, me imagino, no solo destiempo, sino que fragmentado también. Sí, no, y aparte o sea, nos controlaban todo, Sí. porque, o sea,
Por empezar, que desde que empezó el conflicto era absoluta reserva. Nada de andar diciendo. O sea, te voy a contar un poquito de la navegación de cuando estábamos en combate. Navegábamos de noche oscura totalmente, si te veían fumar. Claro, porque la luz te castigaba, pero mal, porque, o sea... Era dar una señal de que alguien... Los ojos de güey, que le decían las ventanillas del buque, tenían que estar cerradas, nada de luz, nada de nada. Bueno, dormíamos mal porque eran 4 horas por turno, vestido con salvavidas. Frío. Nos bañábamos cada 15 días, si nos podíamos bañar, porque encima hay agua fría, a veces ni agua caliente teníamos. Comíamos una vez al día. El segundo plato era una taza de caldo o mate cocido con un pedacito de pan. Es todo así muy limitado. ¿Salían de Río Grande o no? ¿De dónde salían? Salíamos de Puerto Belgrano. Puerto Belgrano, Bahía Blanca. Desde Bahía Blanca ustedes. Sí. ¿Cuánto tiempo estaban en el mar hasta volver a Bahía Blanca? ¿O salieron y no volvieron hasta que no dijeron listo, nos retiramos? La primera navegación que tuvimos, salimos y volvimos. O sea, la primera navegación fuimos, como te digo, fuimos a dejar todo lo que es lo que se había cargado en el buque, lo que es la logística. 10, 12 días navegando y volvimos al puerto a buscar más equipamiento, más armamento, todo eso. Volvimos a navegar, que fue la segunda navegación, a donde hundieron al crucero Belgrano. Y ya ahí empezaron lo más complicado, navegar con el corazón en la boca, ¿no? Porque no sabíamos si íbamos a volver. Claro, y sí. No corrió la misma suerte el Belgrano, que lamentablemente ahí perdimos muchos compañeros, fue todo muy, muy, muy feo de contar, va. Y sí, me imagino. Así que bueno. Porque aparte uno siempre lo ve creciendo de que puede ser el próximo. Claro, sí, no, por supuesto. No, yo, como le digo siempre, nosotros cuando terminó el conflicto, porque cuando en época de paz los buques amarrábamos en el puerto, el portaaviones amarraba en un lugar y atrás amarraba el crucero Belgrano. ¿Y qué hacíamos cuando estábamos en el puerto? Fuera de la guerra, ¿no es cierto? Hablo. Había mucho compañerismo, nos cruzábamos de buque en buque. Claro, los conocía a los exactamente, tripulantes. es como un pueblo, nos conocíamos todos. Claro. Y cuando terminó el conflicto y llegó el portaaviones ahí con los otros buques y el Belgrano no estaba más, te puedo asegurar que se nos cayó un lagrimón, como quien dice, porque perdimos muchos amigos. Claro. Hasta el día de hoy los recuerdo. Así que bueno, es lo único que no se me borra de la memoria. Una vez finalizada la guerra, ¿vos seguís en contacto con los compañeros o hay un tiempo de duelo, de que uno se encierra, viste, y después, por alguna razón u otra, empieza a salir? ¿Cómo fue atravesar esos primeros años? Eso lo estaríamos llamando la posguerra, que la posguerra la pasamos mal. No tanto en el caso particular mío, sino los que estuvieron realmente en tierra. Claro, los que estuvieron en el combate cuerpo a cuerpo. Exactamente, vamos a decir las cosas como son. Porque acá en las pequeñas localidades nos conocemos todos y es muy raro que te llamen el loquito de la guerra. O te discriminen. Si tenés nombre y apellido, tenés familia. Claro, no es más de todo eso, es que te dicen, no, este loquito de la guerra no le vamos a dar trabajo porque puede quedar. Claro. En las ciudades sí pasó eso. En la ciudad pasó eso. ¿Que eso estaba alentado para que así sea desde el Estado o no? Es una reacción que vos decís, la misma Argentina lo miraba así. Alentado como... Y viste, si el Estado a vos te ningunea, te dice, no, perdimos, pero porque los muchachos no estaban preparados, que esto, que el otro, es muy posible que la gente te empiece a ver como alguien no preparado para darte cualquier trabajo. Yo te digo que nosotros cuando nos vinimos a la vida civil, después de la guerra, el tema no lo tocábamos. Claro. No lo podíamos tocar el tema. ¿No los dejaban o ustedes no podían? No nos dejaban. No lo dejaban. No nos dejaban. Y la gente común era como que te decía, y bueno, ya está, ya pasó, y qué sé yo, era como todo por arribita. Claro, olvidémoslo. Porque no podíamos hablar mucho, porque la verdad, después con el correr de los meses, cuando entramos en democracia, se pudo ir desarrollando cada historia que nosotros vivíamos, ¿no es cierto? Claro. Que hasta el día de hoy lo podemos hablar bien con lujo de detalle porque hay gente que la pasó, muchachos que la pasaron re mal, estuvieron estaqueados en Malvinas.
no le daban de comer. Fueron detenidos, Sí. claro. Fueron detenidos. El frío, el hambre, lo que... Sí, bueno, esas cosas así no lo podíamos contar. No la podíamos contar. Nosotros también pasamos frío en cubierta de vuelo porque trabajamos de noche y día. Y dormíamos 4 horas, comíamos una vez al día. Sí, y el clima en esta época del año, Y en me esta imagino época, que debe ser terrible terrible. ahí. Y los soldados británicos yo tengo entendido que cobraban y hasta cobraban doble si trabajaban, por ejemplo, los domingos en la guerra. Lo que pasa es que eran soldados ya con una carrera. Claro. Y, Distinto en el caso nuestro que éramos colimba. o sea que Claro, eran colimba ustedes eran y conscript. iban gratis. Nosotros digamos. en esa época estaba el servicio militar obligatorio que te tocaba, si te tocaba Sí. número alto y si te tocaba Claro. número bajo te salvaba. Que O era tenía de- alguna dificultad física. Del documento, sí, sí. Entonces te podías salvar. Pero los ingleses no, los ingleses eran gente de carrera. Claro. Ojo que tenían la misma edad que nosotros. Eh, Sí, Teníamos sí. 18, 19 años. Pero ya era un trabajo, Era un trabajo, para ellos. exactamente. En el caso de ustedes no era un trabajo, ustedes era un trabajo. iban gratis. Uno, Sí, no, ni hablar. uno cuando escucha lo que sucedió y escucha a soldados ingleses, la admiración Sí. por soldado argentino. Sí, sí, sí. ¿Desde dónde vos crees que el soldado argentino, de ser un ciudadano común que solo hizo la colimba, entonces no era un profesional de la guerra, pudo emparejarlo Sí. con soldados profesionales ingleses? ¿Qué era el aditivo que tenía el soldado argentino que no tenía el inglés? Y yo no sabría decirte mucho con lujo de detalles porque lo que yo he vivido en el Claro, ¿qué buque- sentías vos de tus compañeros que salían en el avión y tenían que ir a Bueno, perseguir un... yo lo que apreciamos en su momento eran nuestros pilotos de combate que en cualquier medio, en cualquier país lo van a destacar, era palabra mayor, como han trabajado, porque lo hemos visto en nosotros como aterrizaban en un buque Claro. de noche. Siendo de que tuvieron solo dos noche a meses, oscuras. solo 2 meses de preparación para eso. Los pilotos venían preparados. Sí, no, de eran antes. pilotos. Sí. Eran pero pilotos. Para pero- ese tipo de guerras. Pero para este tipo de guerra es algo como decir un curso acelerado, porque Claro. Más allá de que antes de la guerra salíamos a navegar cada 15 días para que ellos se practiquen y todo, ellos eran con 30, 35 años, eran unos pilotos, pero de noche aterrizar con niebla o que no había en su momento, los aviones no estaban equipados con cámara como es ahora, con Claro. computadora o navegador, era todo a pulmón. Y bueno, y ese conocimiento lo llevaron a hundir varios buques de los ingleses. Sí, sí, sí. Que hubo Borrar, muchas borrar caídas. a ras del agua para no ser detectado. Eso vi foto Sí. esta semana, vi foto de 2 aviones argentinos sacados por un soldado inglés al ras del agua, las 2 aviones disparando y reventando todo lo que tenían enfrente. Eso me llamó poderosamente la atención. Yo lo que voy, que bueno, ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos el conocimiento de la tecnología que hay Sí. en los celulares, por YouTube, nos baja toda la historia de Malvinas y como yo lo cuento, y es real, es real. Claro. Los pilotos se han pasado, la verdad que era como piloto de primer mundo, o sea, como gente que hubiera venido a otra guerra. Claro, claro. Pero muchachos jóvenes, porque estuvieron a la par mía tomando una taza de mate cocido, gente que, no sé, le pusieron todo, más allá de que ellos estaban pagos, porque ellos estaban pagos. ¿Y estaban Sí. convencidos de que se podía ganar? ¿De que ustedes Mira, hablaban entre primero ustedes? que teníamos una edad muy... Claro, por eso a lo mejor estaban muy- convencidos. No opinábamos. No opinaban. No, pero entre ustedes, cuando le dijeron, vamos a recuperar Malvinas, ¿cuál fue la reacción primero de que la embarcación cuando vos estabas ahí, ya en viaje? Vamos a recuperar Malvinas. Sí, no había mucho Shock. así decir, bueno, no, ya está. La verdad que Hay que tomamos hacerlo. Malvinas y hay que hacerlo, Sí, sí. listo. Claro, hay que hacerlo. Pero, y después los oficiales, no meto los pilotos en esto, los oficiales que estábamos a cargo nuestro, ellos eran muy reservados. Claro. Y nos enteramos que hundieron al Belgrano al tercer día, creo. Claro. Y ahí nosotros cuando nos enteramos, te puedo asegurar que nos agarró con un escalofrío. Y sí, Claro. terror. Claro, y, pero ¿y qué nos dio fuerza para seguir adelante? Eso te iba a ¿Qué preguntar. nos dio fuerza? El compañerismo. El com- pelear por el hermano. El compañerismo es todo. Es todo, y en todo, acá en En la vida, todo. en la vida civil lo mismo. Es que por eso Vos estás en una fábrica. en mi introducción Vos estás en una hacía fábrica. referencia a Tiene eso. que ver. Vos estás en una fábrica y no hay compañerismo. Sí. La No producción es lo una mismo, cagada. no es lo mismo. Sí. Y ahí pasaba exactamente lo mismo.
hacíamos 4 horas de guardia, dormíamos 4 horas. Claro. Un compañero no podía... Se sentía mal. Se sentía malo por X causa, nos relevábamos entre nosotros. Claro. Mal dormido, pero reemplazábamos ese que Claro. estaba en cama. Claro. El compañerismo es todo. Es todo. Esa misma hermandad, ese mismo compañerismo, ¿lo pudieron sostener? Porque vos me decís, al principio, después de la guerra, como que cada uno se tuvo que encerrar, no se podía hablar, Sí. no podíamos decir nada. Pero una vez que empieza a pasar el tiempo, que empiezan a aparecer medios para contactarse, mucho más fácil uno con otro, como los teléfonos de línea en todas las casas, Sí. Ya después las redes sociales, los teléfonos celulares. ¿Esa hermandad continúa para pelear por el reconocimiento? ¿Cómo se fue formando esa red para después conseguir, como vos me decías, fuera del aire, lo estábamos charlando, Sí, sí. en 2004, 2005, me parece, no recuerdo bien el año yo, pero sí fue en la presidencia de Kirchner, que se los reconoce como soldados, se le da una cobertura social Sí, sí. y un reconocimiento económico. pensión. Claro. Que sería lo ¿Cómo mínimo. fueron construyendo eso, ese camino? Bueno, mira, la verdad que fue algo... con esto yo no quiero hacer política para nada en absoluto. No, porque quiero que lo charlemos Desde de la la experiencia Desde- de ustedes. Desde que nos reconocieron, tanto a los que estuvieron en tierra como a los que estuvieron en navegación o aeronáutica, que nos llamaron para ir a la Casa de Gobierno. Digo, ya eso es un logro, porque digo, Que alguien los tenga en cuenta. ¿Para qué nos Claro. llaman después de, Sí, sí. de 10, 12 años? Nos llamaron, fuimos, la gran mayoría fuimos, y ahí nos entregaban un diploma y una medalla a los combatientes, que todavía la tengo. Y de ahí empezó todo, porque ahí nos cruzábamos con... Claro, se volvieron a compañeros. reencontrar. Después de 20 y pico de años nos volvimos a encontrar. Y cada uno con su historia. Y cada uno con su historia. Porque la verdad, sí, tenés razón, cada uno con su historia. Y después esa amistad no nos separamos más hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no nos separamos más. Es una hermandad terrible. Si hay una concentración, un monumento, un acto en tal lado, al norte, al sur, ahí vamos. Van. Y estamos. O si no, gracias a esto, ¿Tienen algún grupo de Eh, WhatsApp o algo de eso? sí, sí, por supuesto. Gracias a la tecnología de ahora, la hermandad sigue. Sí. ¿Y qué tienen proyectos, así como vos me decís, la hermandad sigue de como agrupación? Porque en sí ya hoy hay muchas agrupaciones de excombatientes. Yo recuerdo en Rosario había una que repartía comida. Sí, a la cual yo pertenezco, sí, el Centro Excombatiente Rosario. Claro, que salía con el tanque ese de, Sí, todos los años sale en época, más de todo en época de en invierno. 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 Sí. Tienen esa responsabilidad de decir tenemos que seguir haciendo cosas como esto que te decía recién. La verdad que sí, porque el pueblo argentino en su momento nos ayudó mucho a nosotros. Más allá de que hay mercadería que nosotros no ni llegó. la vimos, no llegó ni la vimos. Claro, no quita el Pero esfuerzo. sé que el sacrificio lo hicieron para los soldados de Malvinas. Lo hicieron y eso lo valorizamos mucho. Yo en el caso particular mío y de otros compañeros, yo todos los años me hago un viaje al norte juntando donaciones. Junto donaciones y las llevo a una escuelita del norte acá en Santiago del Estero. Todos los años me esperan porque ya es como que se hizo costumbre. Claro. Y es como una forma de agradecerle al pueblo lo que hicieron por nosotros. Y como eso hay muchos. ¿Cómo fue el día que el Estado los hizo volver a Bahía Blanca, no salir nunca más, se terminó la guerra? ¿Qué fue de vos en ese momento una vez que caíste al puerto de Bahía Blanca? ¿En qué sentido? Y el encuentro con tu familia. Claro, a vos con los se termina la amigos. guerra, Mirá, llegás al puerto de Bahía Blanca y ¿qué te dijeron desde el Nosotros cuando Estado? nos incorporaron al servicio militar, 4 meses tuvimos ver a mi familia. 4 meses estuvimos Sin ver a la familia. sin ver a la familia porque en esos 4 meses estaban la instrucción, nos instruían, salíamos a navegar, volvíamos, salíamos a navegar y volvíamos. Después que empezó el conflicto, o sea, pasaron esos 4 meses, nos dieron 20 días de licencia para ir a ver a la familia. Sí. Yo en este caso estaba a 1000 kilómetros de distancia, otros compañeros estaban a 1500, mucho más lejos, hacíamos Claro, dedos ustedes estaban en Bahía Blanca en Bahía Blanca. y vos tenías que venir para acá. Exactamente.
y otros compañeros míos en el norte de Santa Fe, Claro, más del Chaco. arriba, 1500, 1800 kilómetros, se venían a dedo porque no había... No había un peso. Y bueno, terminó el conflicto de Malvinas y bueno, estuvimos hasta que nos dieron la baja, ¿A dónde estuvieron? embarcados Estuvieron embarcados en Bahía Blanca, en el puerto. en el puerto. No nos dieron la baja hasta que, o sea, no nos dieron permiso ni siquiera de tomar, decir, les doy una semana y vayan a ver a su familia, no, Claro. nada. Estuvimos 2 meses y algo, no recuerdo. 2 meses después del conflicto, después nos en dieron- el barco, y sin después nos bajarse dieron hasta la que le baja. den de baja. Y después nos dieron la baja. ¿Cómo fueron esos 2 meses ahí? Mira, te soy Sintiéndote derrotado, porque me imagino Sí, que ya se sabía ahí sí, la derrota. ya te sentías derrotado. No es tanto la derrota, sino lo amargado que estábamos por la pérdida de los Por amigos. los amigos, Los amigos que claro. hemos perdido. Te digo la verdad, hasta el día de hoy Sí, no sí. se me borra. Sí, sí. Pero sí, por un lado, qué sé yo, es algo que uno lo vive una única vez, ¿no? Porque, como te digo, terminamos el servicio militar con una guerra que ni la pensábamos. Que ni estaban preparados psicológicamente para ir a la guerra, No, porque para les nada. avisaron en el camino. O sea, yo agradezco siempre que yo la puedo contar. Sí. Y todavía muchos de nosotros somos historia viva, Sí. porque la podemos contar todavía. Y hay muchos que no quieren contar, no quieren tocar el tema. Pero es importante que la cuenten, porque por ahí la gente, Sí justamente para la sí memoria. que es importante, pero una cosa es como yo te la cuento, que no vi, gracias a Dios, no vi a mis compañeros desangrándose a la par Claro, mío. sí. Un Por caso- eso a lo mejor la podés contar. Claro, por un caso de que, bueno, porque me pusieron en un buque, Claro. que se me hundían, no la iba a contar, o No, sí, no sé, sí. como le pasó a la Sí. gente de Belgrano. Claro. Y otra cosa, la gente que estuvo en tierra, los compañeros que estuvieron en tierra, que vieron compañeros desagrándose y falleciendo Sí, sí, al lado. que tuvieron que vivir en un pozo durante Sí, un montón de Exactamente, tiempo. que psicológicamente no querían ni tocar el tema, ni Ah. querían tocar el tema, El intentar quedaron olvidarse. quedaron mal. De acá en adelante, entonces, vos ya me decís que seguís laburando en el compromiso con la patria, porque en sí esto que vos me decís de que viajás a Santiago del Estero Claro. a llevar donaciones, las agrupaciones de excombatientes de las que pertenecés, ¿sigue vigente esa mirada de patria, de territorio, de Argentina? ¿Cómo crees que tiene que seguir nuestro país para recuperar las Malvinas? Mira, llegado hasta acá, yo lo que veo en esta Argentina, en este país, que el pueblo está muy dividido, muy desunido, tanto a nivel político como quizás somos argentinos cuando nuestra selección gana. Lo Gana único un que nos partido, une. Lo único que nos une, yo lo veo así. Porque si la selección gana, sacamos la bandera afuera. Si la selección pierde, Prendemos fuego todo. o, Sí. o le agarramos bronca a los futbolistas. A los futbolistas. Que nada que ver, bueno, listo, es como una guerra, se gana o se pierde. Yo lo veo muy desunido a este país. Pero bueno, no pierdo la fe de que en algún momento esto se puede revertir. Porque las Malvinas son nuestras y allá hay sangre. Es uno de los casos que también nos une las Malvinas, creo. Eso te iba a decir. Creo que Malvinas hoy Junto con el fútbol. es una causa que todo argentino coincide y comparte, que son argentinas. Los únicos que no hacen eso son grandes dirigentes Sí. y el poder argentino que intenta desmalvinizar Me constantemente. sacaste la palabra de la boca. Un pequeño Hay, sector. digamos, el sector más poderoso de nuestro país desmalviniza y el pueblo argentino constantemente pone las Malvinas Reivindica. en relevancia hasta en lo deportivo. Sí, Porque sí, todas sí. las canciones de la selección sí o sí tienen Sí. que tener... Sí, sí, no, o sea, yo lo que veo mucha frialdad de parte de los políticos. Porque venimos pasando políticos desde que empezó la democracia hasta ahora y la soberanía es como que Nadie la tiene en cuenta. se toca el 2 de abril, se toca una fecha patria y es como que... No hay un proyecto de país. Muy por arribita. Claro. No sé, o sea, no quiero entrar en el tema político porque no me gusta. Sí, porque aparte... la No, pero causa es una Malvinas cuestión de otra que cosa. los apaña a todos, ¿eh? Porque no hay Exactamente. un solo gobierno No, que haya no, proyectado no, un por favor. país para algún lado desde la vuelta nada de la que ver. democracia. Nosotros Todo cuando, corto plazo. nosotros cuando estábamos yo que estuve bajo bandera, en pleno gobierno militar, las fechas patrias se respetaban a rajatabla.
Claro. Y yo ahora lo veo en la que estamos en democracia y veo que no es tan así como era. O sea, sí se respeta, pero ahí nomás. Claro. Se va perdiendo año tras año. Se va perdiendo año tras año, ¿viste? Y qué sé yo. Pero bueno, a mí como quien dice el refrán, ¿quién me quita lo bailado? ¿No? Yo tengo una mentalidad que digo, hay una fecha patria, llega esta fecha y me pongo... Se te pone la piel de gallina. Yo, como le digo, agradezco a usted y a otras veces que me llaman, las escuelas que me llaman así a tocar un poco el tema Malvinas, pero no quiero profundizarlo mucho porque me pone mal, me pone mal. Claro, te emociona, Porque, te emociona. Claro, Se sería nota que lindo, estás sería lindo emocionado. me emociona y me da bronca te la vez, entristece, porque, sí. porque hay políticos que no les importa la sangre derramada de Malvinas. Muchos políticos que hemos pasado, muchos. Y Sí, hoy en la primera plana la mayoría de políticos habla de Malvinas No, como sí, algo... Sí. Sí, se toca Al el tema pasar. Malvinas como es ahora, después se nos olvidamos. Sí. Jorge, te agradezco muchísimo haber venido. Nos sirve porque, no sé si vos escuchaste al principio la introducción que hicimos, nosotros notamos eso que vos llamás división como en un superindividualismo, ¿viste? Estamos todos pensando en que somos una especie especiales cada uno de nosotros y todo lo demás atenta contra nosotros. Y eso creemos que es sembrado para que el argentino no se sienta argentino. Exacto. Y el hecho de conmemorar estas fechas, de que gente como vos venga a hablar, invita al resto de las personas a empezar a mirarse como parte de un conjunto que puede compartir una causa y que tiene por qué luchar para vivir mejor. Entonces, desde ese lugar, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y No, vamos por a favor. volver a invitarte seguramente cuando... Cuando gustes. ¿No? Yo me encanta a veces tocar estos temas así porque, ya te digo, no con lujo de detalle porque es algo que, bueno, es como refrescar la memoria, ¿no? Claro, volver al difícil pasado. y volver a sentirlo y por ahí duele. Pero te vuelvo a repetir, a nivel país lo veo que hay mucha desunión y que estamos perdiendo la soberanía todos los días. Cada día un poquito más. Y eso duele. Esperemos. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación, Nico, y a vos. Y bueno, que se vuelva a repetir. Sí. Así será. Así será. Ya volvemos con lo que hay.